Sin Censura, con Vicente Serrano. Después de mucho tiempo de esperar, después de muchos jaloneos, después de desencuentros en redes sociales, por fin se hace este diálogo que debe de ser fuerte y de frente con la senadora, y hasta suena extraño, del PAN, Lili Téllez, a quien le agradezco que nos tome la llamada. Senadora, buenos días. Buenos días, Vicente. Gracias a ti por invitarme. Pues me imagino que sabe de Sin Censura y me imagino que sabe que no va a ser una entrevista a modo. Déjeme empezar preguntándole, ¿a qué sabe la traición, Lili Téllez? No sé, no la conozco. ¿No ha traicionado al presidente Andrés Manuel López Obrador al brincar al PAN? No, de ninguna manera. Eso es absolutamente falso. ¿Cómo se debe de tomar entonces que vaya de Morena, por donde la han elegido los votantes en Sonora, a el polo opuesto, al equipo de los conservadores, de los hipócritas, como les llama el presidente Andrés Manuel López Obrador? Me paso a la bancada del PAN por congruencia para cumplir la palabra que di en la campaña al Senado en Sonora. Prometí no robar, no mentir y no traicionar. Y eso ya no es posible en esta nueva 4T. Así que yo me voy a la bancada del PAN precisamente para cumplir la palabra que di en campaña. O sea que en el PAN no se roba, no se miente, no se traiciona al pueblo. Lo han hecho en anteriores ocasiones, tan lo he denunciado que fui más allá de la denuncia periodística y hasta hice una campaña electoral contra el PAN y contra el PRI en Sonora. Quiero decir, fui más allá de la denuncia periodística a los abusos que ha cometido el PAN. Pero en este momento, Vicente, la bancada del PAN específicamente es la que está fungiendo la obligación que tenemos los senadores, que es ser contrapeso al Ejecutivo, que es controlar al gobierno y hacer las leyes, evidentemente. La bancada del PAN conformada por esos que le inventaron la longaniza cara al presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijeron ser espiados por Morena y terminaron siendo micrófonos colocados en gobierno panista. La bancada del PAN de una Josefina Vázquez Mota que sigue sin darnos claridad de qué pasó con los 1,000 millones de pesos que le entregó el gobierno de Enrique Peña Nieto, dizque para apoyar a paisanos a través de su fundación Juntos Podemos. ¿Esa bancada del PAN? Bueno, tú acabas de hacer una definición revolviendo muchas cosas. Esta bancada del PAN en este momento yo creo que es la que está actuando como un verdadero contrapeso, que esa es la función de los senadores. Cuando hablamos del PAN en general, todos son momentos. Ahorita es un momento diferente que el de la campaña. Esta bancada del PAN es diferente a las que había antes. Si pusiéramos todo en esos términos, Vicente, pues tendríamos mucho que decir también en ese sentido de, por ejemplo, el Partido Morena. El Partido Morena que ahora aplaude a corruptos. ¿Cómo va? Corruptos. Mira, hay algo muy paradójico. Cuando yo dejé la bancada de Morena, leí un texto que decía que ese mismo día o un día antes, Ana Gabriela Guevara había sido acusada de corrupción y no es la primera vez. Sin embargo, a quien denostaron fue a mi persona por haber dejado la bancada del PAN, no a Ana Gabriela por una acusación de corrupción. Aquí debe quedar ese es un claro ejemplo de cómo la ideología está por encima de los hechos. Yo nunca he sido acusada de corrupción. Ser acusado de corrupción es una cosa, ser corrupto es otra. Usted está asumiendo que Ana Gabriela Guevara ya es corrupta sin ir por el proceso, Lili Téllez. No, simplemente estoy diciendo que yo ni siquiera he llegado a una suposición ni a una supuesta acusación de corrupción. Pero déjeme regresar a la bancada del PAN que usted parece defender. Está conformada no parece, por... Vicente, la estoy defendiendo.
bueno, la está defendiendo a cabeza de vaca, el que andaba buscando zumbarse a una muchachita y le pedían el número del padrote, y fue defendido este personaje por las mujeres del PAN. ¿Usted defiende a esos personajes? ¿Usted defiende a todo esto que hemos visto, a la oposición? ¿Usted ya se asume como opositora, ya forma parte de la oposición moralmente derrotada, Lili Téllez? Vicente, la persona que alzó la voz en el Senado, perdón, no me gusta hablar de mí en tercera persona, pero cuando sucedió lo de cabeza de vaca, no sé si lo recuerdas, tal vez no lo viste y por eso me estás haciendo esta pregunta. Quien públicamente, desde mi escaño, lo reprendió, fui yo. Ahí está el video. Yo fui quien reprendió a cabeza de vaca por ese chat. Y dije que era una vergüenza. Ahí está el video. Y ahí que quede, ¿no? Ahí que quede. O sea, va precisamente a la cueva de los lobos, y dicen que los que se juntan con lobos a aullar se enseñan. Decía mi nana, que en paz descanse, Lili Téllez. Bueno, Vicente, a mí me gustan mucho los lobos. Por cierto, sigo una página que te recomiendo sobre el rescate del lobo mexicano. No hay que poner a animales que son hermosos frente a conductas de humanos que son monstruosas. Cuando yo recriminé en voz alta en el Senado esa actitud de cabeza de vaca, después él pidió perdón, y como decía San Agustín, no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. En este momento tenemos que reconocer que la 4T de la campaña es diferente a la 4T que está en el poder, y yo no voy a ser cómplice porque eso sería traicionar. Yo no voy a traicionar al pueblo. Recuerda que yo competí por el Senado. Yo no fui y no habría aceptado un cargo directo en algún gobierno, en ninguno. A mí el presidente me invitó a luchar contra la corrupción, contra la desigualdad, contra lo que nos daña a todos los mexicanos, y finalmente acepté por una responsabilidad cívica, porque como periodista toda mi vida la he dedicado a denunciar la corrupción, la injusticia, la delincuencia organizada, la de cuello blanco y la del narco. En ese sentido, me pareció correcto, por un deber cívico, apoyar al presidente, y fui a pelear una campaña. Te recuerdo que no soy plurinominal, pero el jefe de los senadores, como del presidente, es el pueblo, no es el presidente ni jefe, menos de un senador. Fíjate que en campaña, en todos los actos en los que estuve, a puerta cerrada, a puerta abierta, quiero decir, y todas las entrevistas que di, prácticamente todas, yo hablaba de que ya era tiempo de que se acabara esa época en la que los legisladores están arrodillados frente al Ejecutivo. Entonces, yo considero que se me dio el voto en Sonora en parte por esa promesa de que al senador había que regresarle su verdadero cargo, y que los senadores y los diputados ya debemos actuar con la dignidad de responder a los intereses del pueblo, no a los intereses personales, ni a los intereses del presidente, ni a los intereses de un grupo partidario. Yo represento al Estado de Sonora, no, y es al que le tengo que responder a los ciudadanos, no al Ejecutivo y no a un grupo, a grupos radicales que manejan Morena. Pero hubiera ganado Lili Téllez con un Marco Cortés, con una Xóchitl Gálvez haciendo campaña por usted. Por usted hizo campaña el actual secretario de Seguridad Pública y el actual presidente de la República. No puede asumirse que Lili Téllez ganó por Lili Téllez, sino ganó por el efecto Andrés Manuel López Obrador. ¿Estará de acuerdo? Bueno, creo que no conoces muy bien mi tierra. No sé si me equivoco, pero por lo que dices parece que somos no paisanos, Lili Téllez. Yo soy de Navojoa. Yo no habría competido por el PAN, simplemente porque yo no busqué una candidatura con nadie. A mí me invitaron y lo pensé durante 3 meses.
porque soy periodista, Vicente, y lo hice, les dije 3 veces que no, porque poner toda la credibilidad que había ganado a lo largo de mi carrera periodística de más de 30 años, apostarla por el proyecto de la 4T y darle toda esa credibilidad y el trabajo de toda una vida a un hombre como Andrés Manuel López Obrador para pedir el voto para él y para mí, era algo pues que no estaba en mis planes y era algo muy riesgoso. Para empezar, yo fui a hacer esa campaña al Senado con la seguridad de que nos iban a robar la senaduría, tanto a Alfonso como a mí. Pensaba que al presidente no se la iban a poder robar, pero yo no fui pensando que yo iba a ganar ganar sí con los votos, pero que no iba a ser oficial porque pensé que el PRI y el PAN nos iban a robar la candidatura. Me podrías decir que casi fui como mártir, pues no lo llevaría a tal exageración, pero preferí hacer algo por el país. Hay tiempo, hay vida, y amo a México y estoy harta de la corrupción que he denunciado toda mi vida, que ya me costó hasta un atentado, y pensé que era importante como un deber cívico. Antes de ir a esto que dice usted que es periodista, déjeme preguntarle si no se tira a la basura pues la credibilidad al brincar al polo opuesto, porque de alguna manera usted, salvo que le dé otra lectura, está diciendo que hoy estamos peor que con Peña Nieto, que estamos peor que con Calderón, que estamos peor que con Fox y que estamos peor que con todos esos que tanto daño le han hecho al pueblo. Explíqueme cómo es que estamos peor hoy que durante esos saqueos, durante esa simulación, durante ese lastre de corrupción que nos dejaron. Yo no dije eso lo estás diciendo tú. Entonces, ¿por qué se brinca el PAN? Lo que está diciendo usted es que esto está mal. Pero yo no dije que lo anterior estaba bien. Tan es así que no solo lo denuncié, repito, en sus respectivos periodos presidenciales, de frente, con claridad, con suma dureza, sino que hasta hice campaña electoral contra ellos, arriesgando efectivamente que se fuera a la basura, que así me lo dijeron mucho, que mi credibilidad se iba a la basura porque acepté la candidatura de Morena. Yo sí tengo un compromiso real, porque yo no soy político y yo no tengo ambiciones en la política, soy un ciudadano, soy definida no por los partidos políticos, de hecho me invitaron como candidata externa, y a mí lo que me define es mi familia, mi educación y mi trabajo, no un partido político. El movimiento de la 4T, si me salgo ahorita y se me olvida responderte algo, me lo recuerdas, por favor. Pero hay que hacer una aclaración ahorita que lo mencionas. Cuando fue la invitación a ese movimiento de la 4T para esa campaña, era un movimiento amplio, plural, donde, como lo han dicho ellos mismos, había muchas formas de pensar, desde la izquierda hasta la derecha. Se trataba de que fuéramos muchos ciudadanos de diferentes formas de pensar. Yo nunca he sido de izquierda, lo saben bien. Yo les dije, pues no puedo aceptar esta candidatura porque no soy de izquierda, pero la respuesta era, olvidémonos de eso, necesitamos un frente amplio de muchas personas para ir en contra de todo el daño que nos dejaron gobiernos del PRI y del PAN, empezando por la corrupción y contra esta pobreza infame y tan dolorosa en la que vivimos. Sin embargo, cuando llegaron al poder, la 4T dejó eso, dio un viraje. Yo me siento traicionada por ese viraje de la 4T, porque no es a lo que me invitaron. Una vez en el poder, los grupos radicales de la 4T quisieron imponer su agenda. En este sentido, quienes se aprovecharon de Andrés Manuel López Obrador fueron los radicales de izquierda, que durante la campaña se mostraron prudentes, calladitos, casi escondidos, y marcando claramente un diseño de propaganda que alejara a la 4T de cualquier tipo de simpatía a regímenes como el de Venezuela, lo cual a mí me daba una gran tranquilidad. Pero ya en el poder se han vuelto locos
ya en el poder, citando al presidente, parafraseando al presidente, les ganó la vulgar ambición a estos grupos radicales de izquierda. Y entonces se quitaron algo más que una máscara, se quitaron un disfraz indigno, para mostrar su indignidad, y empezaron abiertamente a apoyar a esos regímenes. Tú conoces a Gerardo Fernández Noroña, que es un abierto defensor del régimen de de Maduro en Venezuela, y esto lo considero yo una alta traición hacia lo que a mí se me dijo que iba a hacer con el país. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando pasó lo de Evo Morales en Bolivia, aquí en México se le tendió una alfombra roja, se destinaron recursos del Estado para traerlo, para papacharlo, para consentirlo con nuestros impuestos. Yo habría querido un 1% de ese apoyo y esa compasión para Evo Morales, para las víctimas de la masacre de la familia Levarón en Sonora, a quienes no solo no atendieron rápidamente, sino que revictimizaron, porque les hicieron una campaña desde la 4T para presentarlos como personas malas, y no lo son. Yo soy de Sonora y conozco mi tierra, y esa masacre de mujeres, bebés y de niños no tuvo la compasión que sí tuvo Evo Morales. Esas son las cuestiones, ese tipo de cuestiones que se fueron acumulando, considero que son una traición al pueblo. A ver, Lili Telles, pero por un Gerardo Fernández Noroña, usted renuncia. Gerardo Fernández Noroña, para empezar, es del Partido del Trabajo. Y usted me dice que se asume como de derecha, como conservadora. ¿Usted le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador, yo soy de derecha, yo soy conservadora abiertamente? Es que yo nunca he dicho eso, no tendría por qué decirle eso al Pues usted presidente. dijo que no es de izquierda. Y Fernández Noroña era de Morena y lo pasaron al PT para salvar al PT. Y en la coalición por la que fui estaba el PT. Y también estaba el Partido Encuentro Social, que es más conservador. Sí. Que es pues muy conservador. Por eso le digo, ¿en dónde estuvo la gota que derramó al vaso para que vaya a atacar directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, una Lili Telles, en lo que muchos consideramos es un dejo de ser malagradecida cuando hace campaña por usted, cuando dice en campaña benditas redes sociales, en el poder malditas redes sociales? Ese es un claro golpe al presidente Andrés Manuel López Obrador, Lili Telles. No, yo no he hecho campaña en contra del presidente, Vicente. Yo lo que he hecho es lo que he hecho toda mi vida, desde que tenía 17 años que inicié en el periodismo, que es señalar los abusos, la corrupción del gobierno y de los criminales de los delincuentes de cuello blanco. Es lo único que he hecho, he seguido con lo mismo. Lo que pasa es que ahora ya no les gustó a la 4T porque ahora no les conviene una crítica interna. Entonces yo no me he dedicado a atacar al presidente, solo he señalado lo que está mal cuando veo que algo está mal. Te voy a poner un ejemplo. Lo que estábamos platicando antes no fue la gota que derramó el vaso, eso, insisto, lo estás diciendo tú, no yo, pero si quieres ahorita te platico cuáles fueron las gotas que derramaron este vaso. Te voy a poner un ejemplo. Cuando el presidente se bajó a saludar a la mamá del Chapo Guzmán, a mí se me rompió el corazón, literalmente. Fue una ofensa para las víctimas del narcotráfico, una ofensa para las Fuerzas Armadas, una ofensa para la ciudadanía que hemos sufrido tanto en este país por el narcotráfico, por la violencia que ha provocado. Y también en lo particular, como periodista que he trabajado y denunciado temas de narcotráfico, de hecho, yo fui la primera que puse en televisión nacional abierta asuntos del narcotráfico cuando era un tabú, hace muchos años, hace 21 años, cuando era un tabú hablar del narcotráfico en televisión, quiero decir. Ahí se me rompió el corazón, me pareció que
nos ofendió y me pareció una falta de dignidad de la institución presidencial haber detenido el convoy presidencial y haberse apresurado a saludar a la mamá del Chapo y después permitir que lo abrazara el abogado del Chapo y que le dijera cosas en secreto. Fue indignante para muchas personas y yo tenía que decirlo. Ese tipo de cuestiones las habría señalado con cualquier presidente, desde Carlos Salinas de Gortari, que fue cuando llegué a Televisión Azteca, pero antes trabajaba en Hermosillo en televisión. He señalado lo que veo bien y lo que veo mal de todos estando en funciones, y yo me comprometí a seguir haciéndolo. Que ahora ya Muy no bien. le combino a la 4T, eso es otra cosa. Déjeme preguntarle entonces, ¿qué podemos encontrar de las investigaciones de Lili Téllez sobre Genaro García Luna en funciones, si usted es experta en narcotráfico? No dije que soy experta, lo que dije es que soy reportera. Mira, en 1999, cuando no se hablaba de narcotráfico en la televisión, lo hacía mucho don Jesús Blanco Ornelas, que en paz descanse, con el periódico Z en Tijuana, hablaba de ello, Proceso y así un que otro medio. Pero en televisión era un tabú. Me fui a hacer una investigación que duró 3 meses sobre una casa en Ensenada, Baja California, y terminé descubriendo que era de los Arellano Félix, que en aquel momento era el grupo de narcotraficantes de los más poderosos del mundo, Vicente. Y bueno, aquella investigación me llevó a seguir la pista al dinero, a Tijuana, a Los Ángeles, a Guadalajara, al mismo Badiraguato, a Culiacán. En las investigaciones encontré también la figura del Mayo Zambada, que en aquel momento no era del manejo público, era un nombre escondido. Entonces te quiero decir que no soy experta, pero sí puedo hablar con toda autoridad porque sí he investigado, he reportado, he comprobado con datos duros y lo he presentado. Bueno, después me mandaron matar, por eso ya no continué, quedé viva de milagro y no continué denunciando narcotráfico porque no quería sufrir otro atentado y que en esta ocasión sí me mataran. Sobre Genaro García Luna, es una persona que yo estuve siguiendo casi con marcaje personal porque se fue a trabajar con él una persona que había trabajado en medios de comunicación e hicieron un equipo de comunicación en donde había también muchas traiciones y se filtraba mucho hacia nosotros los reporteros. Siempre lo primero que empezamos a investigar fue la compra de casas por parte de García Luna en la colonia Jardines en la montaña. Y en fin, el enriquecimiento ilícito por parte de García Luna, yo lo denuncié en su momento, estando el expresidente Felipe Calderón en funciones. Y lo que obtuvimos de parte de García Luna y de su equipo, pues fueron amenazas para que yo no siguiera sobre ese camino, igual que con el caso Polet, que yo pues señalé directamente a Enrique Peña Nieto y su grupo de haber encubierto el asesinato de una niña y terminaron mandándome amenazas para que ya no hablara más sobre ello. Así que, Lili Vicente, Téllez, te puedo decir que yo siempre he hablado sin censura y sin importar de qué color sean, los he denunciado. pero Ahora, me ¿en acabas de dónde decir hizo las que el denuncias? presidente hizo campaña por mí. Debo decirte que yo también hice campaña por él. Mira, Sonora es un estado en donde la izquierda, Lili, por una cuestión histórica, permítame, Lili. no... Lili, ¿Perdón? Lili, permítame, antes de ir a Sonora y antes de que me haga la aclaración pertinente, yo me quedé picado. Usted dice que denunció a Genaro García Luna. ¿Dónde? ¿Cómo? En videocolumnas y creo que están unos textos del Universal. No guardo todos mis trabajos porque son demasiados, son más de 30 años. Y obviamente en declaraciones, hay mucho sobre García Luna. ¿Y sabes qué es lo que más gusto me da? Que lo hayan atrapado en Estados Unidos,
ojalá no se lo traigan, porque hay intentos de traerlo a México, y si se lo traen a México lo van a dejar libre, porque aquí todavía hay mucha corrupción. Si se lo traen lo van a dejar libre. Genaro García Luna se debe quedar en Estados Unidos y pudrirse en la cárcel. Déjeme preguntarle, usted que habla contra la corrupción, contra las injusticias, cuando estuvo en TV Azteca, ¿cuántas veces denunció las injusticias de su patrón, el que hoy declaramos usurero y casi criminal, Ricardo Salinas Pliego? Yo no lo considero así lo consideras tú, y yo no lo considero así, y mucha gente no lo considera así. Que se hayan muerto personas, Azteca que se hayan muerto personas, y los negocios que tiene Azteca siguen siendo de servicio para la sociedad. El hecho de que salga un Javier Alatorre a decir no le hagan caso a Gatell, el hecho de que en redes sociales Ricardo Salinas Pliego llama a desapendejarse, el hecho de que Ricardo Salinas Pliego se niegue a cerrar, que siga arriesgando a su personal, el hecho de que Ricardo Salinas Pliego censure a Sabina Berman por exponer esta situación al interior del Grupo Salinas, no lo hace un usurero, un salvaje capitalista, un cuasi criminal. Si lo que estás diciendo fuera cierto, el presidente AMLO no lo tendría en su consejo asesor empresarial. Sabina Berman salió porque sus programas siempre tuvieron un rating bajísimo. Ella tenía una actitud de diva, pero solo en su cabeza. Tenía un rating bajísimo. No pueden estar al aire programas, tantos programas sin rating, que le cuestan 14 años a después. las televisoras, porque TV Azteca ya tiene programas de ayuda social que no rinden frutos económicos como a quien corresponda, pero seguir manteniendo programas que le cuestan a la televisora, y que por más que se le dieron oportunidades a Sabina durante muchos años, nunca logró hacer programas que le interesaran al público. Ahí están los ratings para probarlo, pues por eso salió ella. Y por lo otro que decía Salinas Pliego, si fuera cierto lo que dices, no tendría AMLO una relación con él tan estrecha al grado de tenerlo en su consejo empresarial. Y lo que decía de Javier Alatorre sobre López-Gatell, Javier tiene toda la razón. López-Gatell, que es así, fue una de las gotas que derramó el vaso para que yo dejara la bancada de Morena, nos ha estado engañando. Es un merolico en el estricto sentido de la palabra, en el más estricto sentido de la palabra. Habla y habla y habla y no dice nada. Pero lo peor no es eso. Eso funciona más bien como un distractor. Lo peor es que ha manejado mal la pandemia. Lo peor es que nos ha engañado con las cifras de muertes y las cifras de casos. Lo peor es que nos ha hecho, afortunadamente medios de comunicación también de otras partes del mundo han señalado duramente a López-Gatell por este engaño. Entonces aprovecho tu programa para decirle al público, efectivamente, lo que ha dicho López-Gatell, ahora ya a tiempo pasado podemos ver que no era lo que él mismo ha caído en contradicciones. Entonces la población debe cuidarse mucho. Las cosas no son como las ha señalado López-Gatell. No hay ninguna curva aplanada, no hay ninguna curva doblada. Sí se necesitan las mascarillas, y efectivamente hay muchos más muertos de los que él ha dicho. López-Gatell es como esas personas que leen los horóscopos, que cada vez que se presenta platica de otros escenarios. Va a haber más muertos. Sí, lo teníamos previsto. Es muy fácil analizar el caso de él, nada más que es cuestión de sentarse a escucharlo muchas horas, y es como es el demagogo perfecto, le da 1000 vueltas a las cosas para escabullirse, para no contestar en forma concreta, y eso sí fue una gota que derramó el vaso para mí, para dejar la bancada, porque es negligencia criminal. Lili Telles, si usted compara a López-Gatell, y no lo voy a defender, son mis visiones, con un lector de cartas, un astrólogo, pues, perdón que se lo diga, pero usted suena muy a la López Dóriga, a la Loret y a la Ciro Gómez Leiva, sin aventarse directamente sobre su patrón o expatrón, Ricardo Salinas Pliego, quien raya en lo criminal por haberse negado a cerrar
las tiendas que son usureras para la gente de abajo. ¿Por qué no hablar así con todas sus letras, Lili Telles? Bueno, ya te lo respondí con todas sus letras. Si fuera lo que tú estás diciendo, el presidente AMLO no lo tendría en su consejo de asesoría empresarial. Y si usted creyera en Andrés Manuel López Obrador, ¿no hubiera chapulineado al PAN? ¿Perdón? Pues si usted cree tanto en el presidente Andrés Manuel López Obrador y confía tanto en el presidente, ¿no hubiera chapulineado al PAN? ¿Es una contradicción lo que me está diciendo? Eso es lo que tú piensas. ¿Quieres oír lo que yo pienso? Adelante. Yo pienso que el López Obrador no es igual, no es lo mismo que el partido Morena. La López Obrador es un hombre honesto, es un demócrata y es un hombre evidentemente muy querido. Es un hombre honesto a toda prueba, Vicente. Lo que pasa es que Morena es como el PRD, ¿te acuerdas? Es un grupo en donde hay muchos subgrupos, muchas tribus y clanes, y ellos están más en la búsqueda del poder político y se aprovecharon del presidente López Obrador para llegar al poder, y ahora ya no les importa mucho el presidente, porque si les importara, le dirían la verdad, le hablarían con la realidad, le darían buenos consejos para que el presidente pudiera tomar buenas decisiones, pero lo han engañado y han hecho quedar mal al presidente. ¿Por qué? Porque tienen objetivos políticos, porque están trabajando para sus próximos cargos de elección popular, y lo único que hacen es decirle al presidente lo que el presidente quiere escuchar, y engañarlo y decirle que todo va muy bien, y engañarlo y decirle que no es cierto que no hay medicamentos para niños con cáncer. Todo porque ellos están buscando su próximo cargo político y quieren quedar bien con la gente de arriba. Eso es nefasto y eso está haciendo Morena, y lo está resintiendo la población. Por ejemplo, en mi tierra, pero también me entero de muchos otros estados, porque como periodista, pues la gente me sigue escribiendo de todo el país. Si hay desabasto de medicamentos para niños con cáncer, ¿qué se puede esperar de un grupo parlamentario como el de Morena, que ni eso le mueve, que ni eso quiere reconocer, y dice que nada más son acusaciones de la derecha? Entonces, a mí me duele mucho que estén engañando al presidente, porque él es un buen hombre. Morena es otra cosa, Vicente. Pues no sé cómo le va a hacer Lili Telles para respaldar a un buen hombre, a un buen presidente desde la derecha, que lo golpea un día sí y el otro también, pero bueno. Te voy a decir cómo, porque escuché que te han dado información falsa, y esto es muy fácil de verificar. Te dijeron que yo había votado en contra de las propuestas de López Obrador en el Senado. Pero el dato usted duro lo está diciendo, yo no lo he dicho. Usted lo ha dicho, yo no lo he dicho. De las propuestas, perdón, ¿me permites terminar? No, es que es una cosa que no es correcta lo que usted está diciendo. Usted dice, yo no lo he dicho. Bueno, el dato duro es que el 94% de las votaciones en el Senado en favor de lo que propone López Obrador, en el 94% voté en favor. Lo que les molestó a estos radicales de izquierda fueron mis declaraciones sobre otras formas de pensar. Ahí radica la intolerancia. No les importaba tanto el hecho de tener mi voto en favor de muchas cuestiones que propuso el presidente, con las que yo estoy de acuerdo, sino haber salido en contra del aborto, en contra de que legalicen las drogas, porque les dije claramente, ustedes saben que hay empresas transnacionales que lo único que quieren es el negocio de las drogas en México, tener a un país sometido, aturdido en la drogadicción, cuando el país nos pide empleo, nos pide medicamentos, nos pide comida, nos pide, en fin, justicia. Y sin embargo, como prioridad en la bancada de Morena está legalizar la marihuana, cuando el presidente ha sido bastante claro en que para él no es una prioridad. Entonces hay una diferencia muy clara entre López Obrador y Morena. Desde la bancada del PAN, yo obviamente voy a votar todo lo que sea en favor de nuestro país, pero voy a seguir cumpliendo mi palabra.
por supuesto, la palabra que di en campaña, porque en campaña dije, voy a seguir siendo como he sido y como ustedes me han visto toda la vida. Te recuerdo que yo no era una desconocida. Una persona asesora del presidente López Obrador, que se llama Pedro Miguel, que es uno de sus más rudos defensores, escribió hace poco un tuit en el que decía pues sí, me invitaron a la campaña porque desgraciadamente, decía él, se lamentaba, no se gana una campaña presidencial solo con los puros de izquierda. Entonces a mí si a mí me hubieran dicho eso cuando me invitaron a la campaña, que era solamente para ayudarles a ganar la presidencia y que después ya se iban a ir nada más los puros radicales de izquierda, pues no habría aceptado. Así que yo me siento traicionada. Un par de cosas, porque sé que tiene otros compromisos, Lili Téllez, para cerrar. No, yo tengo mucho tiempo para ti, Vicente. Gracias. Dice que no es de izquierda, que siempre les dijo que no era de izquierda. Entonces, ¿de qué es? ¿Es de derecha? ¿Puede decir abiertamente que es conservadora, abiertamente aquí en Sin Censura? De una vez, fuera máscaras, Lili Téllez. Yo nunca he tenido máscaras, no tengo ninguna máscara que quitarme. Yo no soy de derecha, yo soy más bien de centro. Y me parece muy peligroso estar en los radicalismos, tanto de un lado como del otro. Tanto discurso sobre derechas y de izquierdas le hace mal al país. Te voy a decir por qué. Porque los problemas del país rebasan ese discurso. Tenemos problemas muy serios en la economía, en el sistema de salud, en la falta de Estado de Derecho. Hoy vemos información en el sentido de que la corrupción va creciendo en México en lugar de ir para atrás. Eso es contra lo que tenemos que luchar los ciudadanos unidos, lejos de esos discursos de ideología que tanto daño hacen. Dice usted que hay corruptos en la 4T y que eso también la llevó a chapulinear, a brincarse al PAN. ¿Me puede dar la lista de los corruptos? Te puedo dar ahorita unos ejemplos. Está muy claro lo de Bartlett. Ahorita estamos viendo ya información que sale de... hace como un año lo dije y está ahí grabado y se lo dije al fiscal Sergio Manero de los negocios que está haciendo Segalmex. Hay mucha corrupción en Segalmex. Le están dando contratos a sus cuates que tienen empresas fantasma. Y lo mismo está ocurriendo en energía con el compadre de la secretaria. Te digo, son corruptos, no tontos. Darle contratos multimillonarios a empresas que acaban de nacer. Fíjate que en Sonora era mucho mi discurso. Acabemos con las empresas del sexenio, esas que nacían en tiempos del PAN y del PRI, que nacían solo para tener los contratos porque ya tenían los contactos con los titulares de las dependencias que manejan el dinero. Eso también está pasando aquí y eso no lo debemos permitir. Le preguntaba por la lista para saber cuántas denuncias usted, que es periodista de investigación, ha presentado, ha sacado, ha destapado, porque pues a Bartlett, ¿qué lo hace corrupto? Y no lo estoy defendiendo, yo soy crítico de Bartlett. Yo considero que es de los eslabones más débiles de la Cuarta Transformación, pero también hay que reconocerle que fue el personaje que logró la renegociación de los contratos de la Comisión Federal de Electricidad y los gasoductos, que le ahorró a los mexicanos $4,500 millones. Pero, ¿qué lo hace corrupto a Bartlett? Bueno, si tú dices que te parece mal su actuar y que hizo algo bueno, yo no lo creo. Evidentemente, el último escándalo sobre Bartlett, sobre su hijo, vendiendo aprovechando el dolor de la epidemia para vender ventiladores a más alto precio, en fin, son cosas pero ya ese es su hijo, senadora. Bajas. ¿Sabes qué es? Bueno, lo de Segalmex lo denuncié ya no como periodista, aunque lo hice público, pero presenté porque se lo dije también en público y ahí está el video, a Santiago Nieto,
mandé la documentación y las pruebas de Segalmex, y hay mucha más corrupción todavía de Segalmex que no te puedo decir ahorita porque estoy juntando las pruebas para poder hacer la denuncia, pero la primera denuncia ya la hice. A mí la gente me sigue enviando muchos casos de corrupción porque confían en mí como lo hacían antes cuando nada más era periodista. Lo que acaba de salir de Nale, a mí ya me lo habían estado comentando, sobre involucramiento del esposo de ella en negocios de energía y del compadre también con empresas que acaban de nacer para estar en los negocios de energía. Bartlett, obviamente, es representa el más rancio priismo, ese que nadie queremos. Entonces estoy viendo que en la 4T, desgraciadamente, empieza a haber una especie de licuado de lo más rancio y que más daño nos ha hecho del priismo y del perredismo revuelto, que espero que no nos sigan haciendo daño personas como estas, porque así como están saliendo las cifras de que la corrupción se está acentuando en nuestro país, son personas precisamente como esas que finalmente engañan al presidente, porque el presidente no es corrupto y creo que él nunca va a ser corrupto, pero gente que ha llegado con él sí lo es y lo engañan. Desgraciadamente la presidencia de México es un lugar en donde termina haciéndose una burbuja y pues le hablan al oído personas que están encubriendo intereses de otras personas que están encubriendo intereses. Yo creo que tenemos que, más allá de partidos, tenemos los ciudadanos que seguir peleando por lo que era el principio, por lo que queríamos, contra la corrupción, contra la pobreza, contra la desigualdad, por un Estado de Derecho. Pero estos radicales de izquierda, más estos rancios priistas que se han metido ahí, no nos lo están permitiendo. Y tan mal lo han aconsejado que la economía va muy mal. Tan mal le explicaron las cosas, lo engañaron con lo del avión presidencial, por eso no se ha vendido, porque lo engañaron al presidente, como lo siguen engañando ahora con lo de Pemex. Lo engañan, le dicen ciertas cosas para el beneficio político de otros. Tengo que diferir. Al que engañaron fue al pueblo de México con lo del avión presidencial y fue el expanista Felipe Calderón, que le compró su aparatito ahí, su juguetito a Enrique Peña Nieto. Ahora resulta que... No me entendiste. Yo sé lo que me está diciendo, pero el problema es de fondo y es en otro lado. Lo que tú estás diciendo, no es solo un engaño en los sexenios anteriores por parte de Felipe Calderón y de Peña Nieto, lo del avión presidencial. Es mucho más que un engaño. Es un insulto de ese avión. Es un insulto a la ciudadanía. Pero eso ya no es noticia, porque por eso votamos por López Obrador, porque no queremos cosas como el avión presidencial. Cuando yo hablo de que lo engañaron con el avión presidencial, fue que no le explicaron que no se podía vender como el presidente decía. Había que buscar otra salida. ¿Ya me explico? Sí. Déjeme ir cerrando. ¿Hay algún panista que deba de ser investigado por corrupción? ¿Hay algún panista que deba de ser señalado abiertamente aquí en la mesa, Lili Telles? Por supuesto, hay varios. ¿Quién? Pero el que más me duele, evidentemente, es Guillermo Padres. Porque ¿sabes qué? No, en funciones. Un panista en funciones, no sé, ¿me puedes decir quién está en funciones? Pues ahí está Josefina Vázquez Mota, que sigue sin dar cuentas claras por los 1,000 millones de pesos que le dio Peña Nieto para su Fundación Juntos Podemos. Yo le exijo a la Fiscalía que encierre a los corruptos. Me preocupa mucho que efectivamente haya un pacto de impunidad, porque yo voté para que metieran a la cárcel a gente como Felipe Calderón, como Peña Nieto y gente de ellos, y he visto muy pocos, no he visto peces gordos, que la Fiscalía encierre en la cárcel a todos los corruptos del partido que sea, Vicente. Bueno,
Pues para ir cerrando, senadora, y espero No que cuando cerremos, quiera porque veo que tienes muchas dudas. No, pues porque creo que son el reflejo de muchas dudas que tienen personas que dicen, pues con qué credibilidad o con qué autoridad moral habla Lili Téllez de su carrera periodística, de su autoridad moral hoy como senadora, cuando nunca denunció a Ricardo Salinas Pliego por el caso Fertinal, por sus negocios mineros, por su forma usurera. A ver, es que usted me quiere decir que Ricardo Salinas Pliego es una blanca palomita y es lo peor de lo peor, y no puede ser posible que usted, trabajando ahí, haya callado. Es que yo no lo considero como tú lo consideras. La chatarra de Fertinal Yo no está lo siendo investigada por las yo no lo autoridades. considero así. Lo soy. Y te insisto, si hubiera indicios de algo así, ¿tú crees que el presidente no habría actuado ya? ¿Tú crees Pero que la fiscalía no habría actuado ya? De colega a colega, no es lo que uno piense. Usted piensa diferente, pero lo que le corresponde al periodista es investigar. No me venga ahora con juicios con su opinión, cuando el periodismo no es necesariamente eso. Bueno, es que yo lo digo con más autoridad que tú, porque a mí me consta. ¿Le consta porque qué? A mí me consta, porque yo lo he vivido, porque he estado ahí adentro y he vivido cómo fueron esas cosas. Yo también, y no me va a decir que Ignacio Suárez no dicta línea. Que no es lo que tú estás diciendo, porque yo sí lo he tratado y yo sí he estado de cerca y sí he visto cómo están las cosas. Por eso le digo, yo también estuve Pues ahí. cuando me dices mi credibilidad, fíjate, a pesar del enorme apoyo que tiene el presidente, fíjate cómo ha aguantado mi credibilidad, cómo ha aguantado, porque lo que más he recibido son felicitaciones, y te voy a decir por qué. Porque la gente está harta de los políticos natos, de los políticos en sí, porque la gente queremos más ciudadanos, porque la gente queremos personas que trabajen solo en el encargo que tienen ahorita, no por otro puesto, no por el poder nada más. Pues usted está precisamente haciendo lo que hacen los políticos de siempre. Personas que creyeron en la 4T y que no están haciendo lo que nos prometieron. No puedes negar que hay un universo de personas que estamos ahí y que no somos corruptas. Mire, Lili, yo no estoy diciendo que usted es corrupta, pero que usted representa en estos momentos lo que tiene hasta la madre a la gente de ver a políticos que se brincan de uno y otro partido, a un Miguel Ángel Mancera que entra por el PAN por Chiapas con tal de que le den hueso y termine otra vez como el coordinador del PRD. Eso es el cochinero, y el no aguantar vara y el no tener convicción y compromiso con la gente que lo elige a uno por tal o cual coalición, frente o movimiento, pues eso es lo que tiene hasta el gorro a la gente. Por eso yo estoy actuando en congruencia. Yo no pretendo la gubernatura. ¿Congruencia qué? Conmigo la gente puede estar tranquila, a pesar de que salgo hasta arriba en las encuestas. Yo no la pretendo, yo no la quiero. Por eso tengo que ser congruente con mis principios y cumplir la palabra que di en campaña. No terminar arrodillando a mi estado ante un grupito de izquierda radical, porque mi estado tiene dignidad y mi gente tiene dignidad. Por eso estoy actuando en consecuencia, en congruencia, para cumplir mi palabra. Desde donde tenga que estar, voy a cumplir mi palabra. Y el que yo esté ahora en la banca del PAN no significa, Vicente, que yo avale la corrupción que ha habido en el PAN. Eso no significa. Yo voy a dar resultados porque creo en el individuo antes que en los partidos. Yo soy un individuo, a mí no me define un partido. Tengo que estar en donde pueda cumplir la palabra que empeñé, de honestidad, de dignidad ante el Ejecutivo y de dignidad sobre todo ante los intereses políticos de un partido. Yo sí soy de verdad. Yo no soy una carrera política. Yo sí soy de verdad. Y por eso los ciudadanos luego no queremos entrar al cochinero de la política, por las cosas que me están pasando. Ahí es un cochinero, es una partidocracia, Vicente.
Si yo me Pero, hubiera Lili, quedado como independiente para que sonara muy bonito, independiente, estaría fallándole a los sonorenses, porque esto es una partidocracia y el Senado es un espejo de la partidocracia y tienes que estar en una bancada para poder dar resultados. Pero Lili, se va a meter a la cueva de los lobos, esos lobos a los que protegió Calderón por la guardería ABC. Te digo, no A ver, ofendas es a que los usted lobos. traiciona, He estado usted en traiciona cuevas de precisamente. víboras toda mi vida, porque toda mi vida he hecho trabajos durísimos, Vicente. A ti no te han mandado matar por sin censura. Claro Tú que hablas sí. cómodamente, Claro a que veces sí. no cómodamente, sé que también pagas tu precio. Pero yo soy reportera de a pie, no solo soy opinóloga, Vicente. Y yo Sé lo también que soy es que te reportero de a manden pie y yo matar y también sé quedar lo que viva de es. milagro. Yo sé lo No que me es que vaya a se vaya el decir, Estado contra uno, Vicente. no me vaya a Yo sé decir lo que no que es le dieron eso. nunca, Sé a lo que ver, es la no me vaya a decir injusticia. que nunca le dieron línea ahí en Azteca con Nacho Suárez como jefe de jefes en la sala de redacción. Esa es harina de otro costal, pero a ver, de que sé de lo que estamos hablando, sé de lo que estamos. De esa área. Ah, sí le dictaban línea Vicente, entonces. es muy difícil que a una persona como a mí le quieras encontrar algo pecaminoso. Sí dictan línea en Azteca entonces. Sí dictan línea entonces en Azteca. Porque no tengo nada que ocultar. Por eso me invitaron a la campaña, porque necesitaban una persona auténtica, que actuara de buena fe y que no tuviera ambiciones vulgares en la política. Entonces sí le dictan línea a la favor, gente en porque me da Azteca. mucho gusto poderte contestar. Entonces sí dictan línea en Azteca. No es que dictara en línea, es que yo no estaba de acuerdo con la forma en que esa persona llevaba las cosas. Bueno. Y me salí de esa, yo lo dejé. Para cerrar. Me decía Julio Astillero hace unos días que me entrevistó, que cómo era posible que yo actuara de buena fe en la política, que no se debe actuar de buena fe en la política. Yo actúo de buena fe en todos los ámbitos de mi vida y con más razón en la política, con más razón en el Senado, y llegaré hasta donde tenga que llegar, porque ya los conozco, Vicente. No sé si a ti te han echado la fuerza del Estado encima, te han mandado citatorios alguna vez por querer hacer una entrevista a alguien, te han mandado matar por hablar sin censura. Estamos amenazados de muerte, a mí sí, senadora. Sí. Lo que te quiero decir es que los conozco, que llevo muchos años entre víboras y que he salido limpia y que voy a seguir hablando fuerte ante todo lo que vea que está mal, porque soy congruente. Yo voy a ser más fuerte que Julio Astillero. Yo no veo buenas intenciones en este momento histórico de usted brincarse al PAN. Ahí es donde radica la traición. La política también es tiempo, y el tiempo que usted elige para brincar al PAN es el peor para ese presidente al que usted dice respetar y el que usted admite que no es corrupto. En este momento histórico, lo que pasa es que yo sí lo estoy ayudando en una forma honesta. No lo ayudan los que nada más le aplauden. Yo sí le estoy ayudando de una forma honesta. Y acuérdate que esto se trata de la ciudadanía, no de un hombre. Mi lealtad está con los ciudadanos, Vicente. Los ciudadanos están por encima de un presidente. Los ciudadanos no votaron político. por el PAN. Los ciudadanos no votaron por el PAN. Los ciudadanos. Estás poniendo un falso debate. El presidente ¿Por qué? Sirve a los ciudadanos. Yo también sirvo a los ciudadanos. Los ciudadanos votaron por usted, por Morena, que se no por el PAN. Fácilmente. Los que están viendo que las cosas están mal para quedar bien con el presidente, esta es la traición. No nos quedamos callados, pero apostarle al partido que nos dejó un baño de sangre, apostarle al partido que ha tapado corruptelas, apostarle al partido que cayó con todo el cochinero que nos dejó Enrique Peña Nieto, es apostarle a ir contra el pueblo, es ir contra los intereses de los sonorenses que votaron por usted, porque tienen fe en que la cuarta transformación o que la transformación o que el cambio es necesario para México. Usted va hacia atrás, Lili Téllez. Con todo respeto se lo digo, es al final mi opinión. Lo entiendo con todo respeto. Punto y aparte. Me lo estás diciendo con todo respeto y te lo agradezco, pero te insisto, estás equivocado,
Porque el hecho de que yo Al me cambie a tiempo. esta bancada, te aclaro, no me afilio al PAN. El hecho de que yo me cambie a esta bancada no significa que yo avale todo lo que acabas de decir, si es contra lo que yo luché al grado de hacer campaña, no nada más como periodista, te lo repito. La lealtad está con los ciudadanos. Ahí tiene que ser, mi congruencia es con los ciudadanos. Y sería muy fácil, Vicente, acuérdate que yo me estoy cambiando a la bancada minoritaria, a la que no tiene poder. Generalmente la gente, los chapulines, se van a las bancadas poderosas. Si a mí me moviera un mal propósito, pues me quedaría en la bancada poderosa, en la influyente, en la que está cerquita del poder, no me iría a la otra, no estaría luchando por la vía difícil, pero a mí no me importa tener que luchar por la vía difícil con tal de cumplir la palabra de honestidad, de no traicionar y de no robar a este pueblo mexicano. Al tiempo, Lili Telles, y si me permite, Eso, ya vio que... al tiempo, te voy a decir qué significa. Me estás poniendo en duda, a lo cual tienes todo tu derecho. Claro. Pero al decir al tiempo, me estás diciendo que yo no estoy siendo sincera y que voy a hacer algo que te va a dar la razón. Yo te reto, Vicente, me gusta el marcaje personal que me haces. Te reto a que me sigas como lo has hecho. Te reto a que me encuentres algo que esté mal y en lo que yo le haya fallado a la gente. Al tiempo, como dices, todo se acomoda al tiempo. Ahorita llevamos 1 año y medio de gobierno. Ya ha sido tiempo, ¿verdad? Y vamos mal. Y las consecuencias y la percepción está en los ciudadanos. Que afortunadamente, la gente sabe que no es en sí el presidente quien les está traicionando. Mucha gente sabe que es Morena. Bueno, pues cerremos aquí diciendo que ojalá que no la vea en su camioneta un día de estos circulando como los de Frena ahí protestando contra la Cuarta Transformación, y espero Pero que si nos dé más espacios de diálogo. Noticiario. Estoy protestando ahorita contigo, que estoy hablando contigo. No, y yo estoy siendo muy que claro. Voy a seguir protestando. Me voy al PAN, a la bancada del PAN como protesta, y estoy hablando contigo protestando. Por supuesto que, no necesitas 2 dedos de frente para pensar que voy a seguir protestando, ver, si ya lo he hecho. Déjeme hecho, explicarle. Si protesté dentro de la bancada de Morena, pues evidentemente es lo que puedes esperar. Déjeme explicarle entonces, usted me está diciendo que sí va a protestar con aquellos que piden el golpe de Estado, con aquellos que piden tumbar a Andrés Manuel López. Yo no dije golpe de Estado. Pues entonces le estoy diciendo que ojalá, pues entonces escuche lo que le digo, ojalá que no la veamos protestar en su camioneta con los de Frena algún día. Eso fue lo que dije. Más claro, ni el agua, Lili Telles. Y espero que me dé más oportunidades más claro, de debatir. Vicente, porque usted en esta entrevista ha puesto en mi boca muchas cosas que yo no dije. Y en eso sí tiene que ser más claro. Yo no estoy en favor de un golpe de Estado. Por eso, es lo que estoy diciendo, Lili Telles, que ojalá que no la veamos nunca. Pero usted sí me va a ver protestando, como me vio protestando desde la propia bancada de Morena, para que vea, Vicente, que yo sí soy de verdad y que yo no hablo a conveniencia, como Sabina Berman, que empezó a hablar mal de quien usted menciona a raíz de que la despidieron por falta de rating. Pongamos las cosas claras. Hay personas que tienen rating y que no tienen dignidad, y hay personas que tienen dignidad y que nunca hemos trabajado por rating. Le agradezco mucho, senadora Lili Telles. Por eso, Vicente, la gente sigue confiando en mí, porque tengo dignidad y tengo tanta que me salí de Morena para poder cumplir mi palabra. Habría que documentar ese apoyo ciudadano si es que realmente respaldan su decisión, pero le propongo que no sea la última oportunidad que tengamos de dialogar así fuerte y de frente como sonorenses, como paisanos que somos. Por lo pronto le agradezco mucho su tiempo, senadora. Este diálogo no ha sido tan fuerte, Vicente. Yo creo que pudiste haber sido más incisivo. Y así como pudo haber sido incisivo usted en la entrevista con Peña Nieto en la que le sonreía. Vamos a ayudar al ciudadano
a que pueda comprender lo que está pasando. Usted también pudo haber sido incisiva cuando tuvo a Peña Nieto enfrente, pero bueno, esa es harina de otro costal. Lili Telles, le agradezco pero mucho. No se vale que tú menciones eso y no me dejes responder. Eso es juego sucio. A ver, respóndame. Si tú lo mencionaste, yo tengo que responder. Yo no. Adelante, la escucho. Cuando fue lo de Peña Nieto, yo solo estaba programada para entrar en el segmento de la reforma energética. Y cuando le pregunté que por qué se había atrevido a hacerla, se lo pregunté porque el haberla hecho le iba a costar la popularidad que tenía. Porque ¿te acuerdas que tuvo popularidad en algún momento? No. ¿No te acuerdas? Bueno, muy al principio de su sexenio. Para que veas. Muy al principio de su sexenio. Cuando quieras, pero la tuvo. Y el hecho de haber hecho esa reforma energética le iba a restar la popularidad, como efectivamente pasó. Yo estaba en favor de la reforma energética, pero después estuve en contra cuando vi las tranzas que hicieron al aplicarla. ¿Me expliqué? Y hoy va al partido que avala la reforma energética, pero bueno, ya entendimos medio porque una extraña cosa la es la reforma energética y otra cosa es aplicarla con tranzas, Vicente. Bueno, hasta aquí le hemos hecho justicia a la entrevista o no, Lili Telles. Siento que te quedas corto, siento que hay muchos temas de los que has hablado, en los que me has difamado y no me los has presentado para que yo tenga, para que yo te dé explicaciones. Pero ¿cómo que, ¿en qué le he difamado? Otro día. ¿En qué le he difamado? Bueno, no solo difamado, me has insultado mucho. ¿En qué? Al decirme traidora. ¿Eso es insulto? ¿Es una descripción? No, es un insulto para alguien que no es traidor. Yo no soy traidora, así que me estás bueno, difamando. Esa es la interpretación que usted le da a mi traidora. No, yo te acabo de dar las razones. Bueno, y está bien que la gente decida, porque al final no soy yo, es la gente. Entiendo que tu medio se está manejando como un medio de propaganda oficial. Te he estado siguiendo y al más puro estilo del PRI en sus tiempos más recalcitrantes, para ti las noticias son las declaraciones del presidente y todo lo que hace el gobierno. Eso por principio periodístico no debe ser así. Entonces entiendo que estoy hablando con un medio que es propaganda oficial de este gobierno. Por eso entiendo también que aunque yo te dé explicaciones, pues tú no estás dispuesto a escucharlas y no estás dispuesto a procesarlas y tampoco estás dispuesto a mover tu punto de vista. Eso se me hace intelectualmente de deshonestidad. Te invito a que hablemos con intención de escuchar realmente las razones, aunque sean razones que no te gustan y aunque veas que efectivamente tengo respuesta a todo lo que me has planteado. Respuestas lógicas, respuestas apegadas a la verdad. Y te pido, Vicente, que esta entrevista la pases completa. Completita hasta estos momentos en los que me estoy despidiendo de usted y la estoy invitando para cuando surjan los temas y en los que usted opine ya desde la bancada del PAN. ¿Cómo ve? Con mucho gusto. Le agradezco, senadora Lili Telles. Al final no es lo que piense Vicente Serrano, es lo que piense la gente, es lo que piensen las personas. ¿Tienes una representación popular? Pues las miles de personas que seguramente nos ven y nos escuchan todos los días, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. ¿Te importa el rating entonces? No, me importa decir mi verdad y creo que la he dejado establecida aquí. ¿No te importa ganar auditorio? Sí, pero bien habido. Bien habido. O sea, ¿crees que el auditorio se le compra? En ninguna parte veo que se le pague al auditorio para ver un canal de televisión. No veo que se le pague al auditorio. Pero seguramente son gratis las campañas publicitarias. Seguramente son gratis las campañas publicitarias que hacen estos desgraciados de los medios tradicionales. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Como John Ackerman diciéndole científico al presidente, Vicente. Pues que se defienda John Ackerman. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas. No llegues a ese fanatismo. No estoy de acuerdo a esas cosas. Científico al presidente, por favor, no llegues a eso, porque tu credibilidad
Si te quieres posicionar como periodista, tienes que... No puedes mostrarte como un canal oficial del régimen. A menos que te guste serlo. Soy, mi querida Lili Téllez, colega Lili Téllez, soy, aunque le duela mucho aceptarlo. Canal oficial del régimen. No, no soy, y usted lo sabe, y sabe que soy crítico en algunas cosas, y en lo que yo considero es también definirse. ¿Estás a favor de escuchar al pueblo, de que el pueblo está hasta la madre de la corrupción, de los mismos gatos de siempre en la política? Yo no. Y si por eso me van a decir chairo, prefiero que me digan 1000 veces chairo a que me digan chayotero. Y voy a seguir hablando como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Del lado del pueblo. Pues sí, y los Ciro Gómez Leiva no le van a hacer una entrevista como se la acabo de hacer yo aquí. A las palabras, sin que le tengas miedo a los calificativos, Vicente. Hay que estar del lado de los ciudadanos. No, si la que le tiene miedo es usted, porque le dije traidora. Si la que le tiene miedo a las palabras es usted, porque le dije traidora, se ofendió. Usted puede decirme lo que usted quiera, o la he interrumpido. No me ofendí, te dije que me estabas difamando, pero yo creo que si me hubiera ofendido, te hubiera respondido de otra forma. Yo también tengo Lili, cosas que decirte a ti y me abstengo para no ofenderte. Ni usted me tiene que aplaudir, ni yo le tengo que aplaudir, y en esta ocasión, así como en algún momento le reconocí, Vicente. Y como en algún momento le reconocí eso de dialogar. No huyas, Chayo, no huyas, Rosario, así le digo, no hay que rehuirle al debate, y espero que nos acompañe pronto aquí en Sin Censura nuevamente. Yo no le he rehuido al debate. Y a Rosario Robles, es que bueno que la sacas a colación, Vicente, porque a Rosario Robles yo la he seguido durante muchos años y hice un documental sobre ella muy interesante. Es justo el espejo de lo que le está pasando a la 4T. De una persona que estaba en la UNAM, que andaba en movimientos de izquierda, llegó al poder, el poder se le subió a la cabeza y empezó a vestirse en Chanel y a llenarse de perlas y se volvió loca. Eso es un claro ejemplo de lo que le está pasando a mucha gente de izquierda de Morena, que decían una cosa y ahora en el poder están haciendo otra. Bueno, nada más para aclararle, no somos un medio propagandista, mucho me ha costado, amenazas de muerte, mentarle la madre a los de antes, y si se la tengo que mentar a los de hoy, se la tendré que mentar, pero no le permito esa falta de respeto, Lili Téllez, colega, porque yo no estuve en la cueva del lobo y acaricié al lobo como usted a Salinas Pliego. ¿Cuál falta de respeto? ¿En qué te falta el respeto? No, nada. Así, nada más quería dejar la aclaratoria. Dijiste no le permite esa falta de respeto. Te pregunto, ¿en qué te falta el respeto? Que porque no le gustan mis cuestionamientos, usted diga que somos propagandistas del gobierno. No, pero no lo dije por eso. Lo dije porque te he estado siguiendo y veo que tu información es propia de una agencia oficialista del régimen. La mayor parte de las notas son así. Seguramente Televisión Azteca en sus años más floridos, y me refiero a los de usted, no fue oficialista y no fue, y no estoy diciendo que yo lo sea, pero si a esas vamos, Lili, creo que hay niveles. ¿Cuántos años tienes? Veo que tienes unos huecos ahí en tu memoria sobre la situación nacional. 42 años bien cumplidos. ¿Cuántos años tienes? 42 años bien cumplidos, Lili. ¿Qué tiene que ver la edad con esto? Mira, es que tiene que ver con esto. Tú dices que TV Azteca era oficialista, pero fíjate que tendrías que revisar la historia. Antes había un monopolio de televisión que era de Televisa, y precisamente TV Azteca entra a romper el monopolio, y precisamente empezamos con un periodismo que decía, nada de ser agencia de información del gobierno, nada de que todo lo que declare un presidente va primero y es noticia. Y fue una guerra fuerte aquella, era otro país, prácticamente no había democracia. Sería bueno que le echaras un ojo hace 27 años a cómo surgió. Y sería bueno que le echara un ojo a la carrera y al trabajo que hacemos aquí en Sin equivocaciones históricas. Bueno, hablando de equivocaciones históricas, le agradezco a la senadora del PAN, Lili Téllez, por acompañarnos aquí en Sin Censura. Gracias, Lili, un abrazo.
Saludos, gracias. Sin censura, con Vicente Serrano.